Buenas, vamos a ver ahora la guía de ejercicio 6 de formación de precipitados, ¿sí? Antes de empezar con los ejercicios, repasamos un poco de teoría de formación de precipitados. Antes que nada, bueno, un precipitado básicamente es un sólido formado de una solución mediante la cristalización de una sustancia disuelta o por la formación de una sustancia insoluble por medio de una reacción química, ¿sí? Tal como podemos ver ahí en la imagen. Tiene tres aplicaciones importantes en química analítica: en análisis gravimétricos por precipitación, en eliminación de interferencias y volumetría por formación de precipitados, que es en lo que nos vamos a centrar para los ejercicios, ¿sí? Además, también podría utilizarse y mucho para determinaciones cualitativas. Bueno, definiciones que vamos a usar en estas guías: equilibrio de solubilidad, ¿sí? Hablamos de un equilibrio dinámico entre lo que se disuelve y lo que precipita, no es algo estático, sino que el precipitado que se forma va a estar en un equilibrio dinámico con lo que se disuelve, ¿sí? O sea, va a estar formándose precipitado y disolviéndose aniones y cationes continuamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un precipitado de cloruro de plata, va a estar disolviéndose plata y cloruro y formándose continuamente un precipitado de cloruro de plata, ¿sí? En caso de tener este precipitado, voy a tener una constante de equilibrio que va a ser igual al producto de los productos sobre el producto de los reactivos. Como el cloruro de plata es un sólido, se puede decir que la concentración de cloruro de plata va a ser constante. Entonces, despejando constante por constante me va a dar la constante y podemos decir que esa constante la podemos definir en Kps y va a ser igual a la concentración de iones plata por concentración de iones cloruro, ¿sí? Este Kps se va a llamar constante de producto de solubilidad, ¿sí? Esta definición, si algo importante, aplica únicamente para soluciones saturadas de electrolitos poco solubles en presencia de un exceso de sólidos sin disolver. Seguimos rápido con algunas definiciones, ¿sí? Vamos a generalizar. Supongamos que yo tengo un precipitado AXBI, se me va a formar en X moles de A más Y moles de B. Entonces podemos decir que nuestro Kps va a ser igual a la concentración de A elevada a la X por la concentración de B elevada a Y, ¿sí? ¿Qué limitaciones tienen estas definiciones? ¿Sí? No aplica a solutos moderadamente solubles, no se aplica rigurosamente en presencia de otras sales. El Kps no dice nada sobre la velocidad de formación del precipitado, ¿sí? Solamente si se va a formar o no en ciertas condiciones. Y no basta a veces con alcanzar o superar el Kps, a veces hace falta tiempo para que se forme el precipitado en cuestión, ¿sí? Y para formar un cristal deben encontrarse un número mayor de iones que el necesario en la teoría, ¿sí? Bueno, acá unos ejemplos de algunos precipitados como se ven en la realidad, ¿sí? Equilibrio de solubilidad. ¿Qué importancia tienen? Sirve para la interpretación de formación de precipitados y en qué condiciones se me pueden dar, en qué condiciones no. Calcular la solubilidad de una sustancia poco soluble que se ioniza en agua. Predecir efectos de ion común. Y ante la presencia de un cation o anión que precipitan ante el mismo reactivo, predecir cuál lo va a hacer primero. Eh, Podemos definir el producto iónico como al producto entre la concentración de los iones presentes en un sistema. Y en función de ese producto iónico, podemos decir que si el producto iónico es mayor al Kps, la sustancia va a precipitar, ¿sí? Voy a tener la formación de un precipitado. Si el producto iónico es menor al Kps, el sólido se va a disolver. Y si son iguales, voy a tener un equilibrio de saturación, ¿sí? Cualquier condición que yo cambie en ese medio va a poder va a producir la generación de un precipitado. ¿Cómo calculo las solubilidades? Bueno, supongamos una solución saturada de una sal poco soluble AC2. Sí, voy a tener mi sólido, el cual va a estar en un equilibrio dinámico con mi ion A más dos iones C. Voy a tener una concentración X y una concentración 2X de C, ¿sí? Porque el coeficiente que multiplica C es 2. Entonces mi Kps va a ser igual al producto de los productos elevado a sus respectivos coeficientes. En este caso sería X por 2X al cuadrado igual a 4X cubo.
Entonces, la solubilidad de A, por ejemplo, sería igual de espejo X y a la raíz cúbica de Kps sobre 4, siendo X la solubilidad del catión y 2X la solubilidad del anión, ¿sí? Recordemos que todas las Kps o constantes de producto de solubilidad se encuentran tabulados tanto en libros como en diferentes páginas de internet, ¿sí? Utilizando estos conceptos básicos que vimos, empezamos con algunos ejercicios de solubilidad. Uno muy típico puede ser este, consiguiendo una solución saturada de yoduro de plata, nos da el Kps 1 por 10 a la menos 16. Nos pregunta cuál es la concentración de iones plata en esta solución y qué concentración de ion yoduro debe establecerse añadiendo yoduro de potasio al sistema para reducir la concentración del ion plata, ¿sí? Entonces, como hice el ejercicio, voy a tener yoduro de plata sólido y va a formar un equilibrio dinámico con plata más yoduro, ¿sí? ¿Cuánto se me va a formar de plata y yoduro? X, X. Y me dice que a su vez que el Kps es igual a 1 por 10 a la menos 16, ¿sí? ¿A qué es igual a su vez el Kps? Como vimos en la teoría, igual a la concentración de iones plata por la concentración de yoduro, ¿sí? Entonces, únicamente lo que hago es reemplazar la concentración de plata y yoduro por X y Kps por 1 por 10 a la menos 16, ¿sí? Esto es ya en el equilibrio, ¿sí? Por eso puedo hacer esto. Es igual a X por X. Por lo tanto, 1 por 10 a la menos 16 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x, que va a ser igual a la solubilidad de plata, que va a ser igual a la solubilidad del yoduro, en este caso, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Así de fácil. Y después, vamos a ver si aprovecho este espacio de acá. Me pide calcular la concentración de yoduro en Dice que con yoduro debe establecerse para reducir la concentración de ion plata a 1 por 10 a la menos 12. Bueno, yo voy a agregar yoduro a tal punto de que me vaya disminuyendo en la concentración de plata, ¿sí? O sea, yo voy a agregar yoduro y voy a desplazar mi equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? El yoduro en exceso va a reaccionar con la plata para formar más precipitado de yoduro de plata, ¿sí? El Kps va a ser siempre el mismo porque es una constante, entonces voy a tener que 1 por 10 a la menos 16 va a ser igual ¿a qué? A la concentración de plata, que es la que quiero determinar, por la concentración de yoduro, ¿sí? La de plata ya la conozco. La de plata la conozco, porque la quiero llevar a 1 por 10 a la menos 12. Entonces, 1 por 10 a la menos 16 va a ser igual a la concentración de plata que yo quiero determinar, que es 1 por 10 a la menos 12 por la concentración de yoduro, que es la que voy a tener que alcanzar para llegar a ese valor. Paso dividiendo 1 por 10 a la menos 12 y me da 1 por 10 a la menos 4. Va a tener que ser la concentración de yoduro, ¿sí? Bueno, vamos a otro ejemplo. Me dice, tengo una muestra de cromato de plata sólido, Kps 2 por 10 a la menos 12, y que está en equilibrio con nitrato de plata 1 por 10 a la molar, ¿sí? Molar. ¿Cuál es la concentración de equilibrio de ion cromato en la solución? Bueno, planteo mi sistema primero. Voy a tener una sal de nitrato de plata, ¿sí? Que se va a disociar completamente en plata y nitrato. Y voy a tener un sólido dicromato de plata que va a estar en un equilibrio con plata más cromato, ¿sí? Eh, lo que me está dando a mí es la concentración de plata, ¿sí? Porque me está diciendo que va a estar en equilibrio con nitrato de plata 1 por esa menos 3. Como ya está en equilibrio, la concentración de plata va a ser 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Igual que la de nitrato.
Entonces, si yo sé que la concentración de plata es una en todo el sistema y esto es todo mi sistema, si voy al cromato de plata, esto va a ser 1 por 10 a la menos 3, ¿eh? Entonces, yo sé que mi KPS va a ser igual a la concentración de plata al cuadrado por la concentración de cromato, ¿sí? Esto es por definición de KPS. La concentración de plata yo ya la tengo. Y el KPS también lo tengo, que es 2 por 10 a la menos 12. Entonces, 2 por 10 a la menos 12 va a ser igual a la concentración de plata, que es 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado por la concentración de cromato, que es lo que quiero calcular. 2 por 10 a la menos 12 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 por concentración de cromato. Entonces paso dividiendo y me queda que 2 por 10 a la menos 6 va a ser igual a la concentración de cromato. Y así se resuelven este tipo de ejercicios. Así pueden ir cambiando las especies, pero simplemente ver cómo el agregado, ya sea de una sustancia que no sé, si mi precipitado es un hidróxido, por ejemplo, pueden ir variando con, si yo varío el pH, me va a variar la concentración de hidrógeno en el medio, o el agregado de un ion común o no, me va a ir afectando la solubilidad de uno u otro, ¿sí? Pero siempre lo que hay que hacer es partir de la fórmula del KPS y de mi sistema inicial, ¿sí? Así se resuelven estos ejercicios. Pasando ya a lo que son técnicas analíticas, recordemos que tenemos las técnicas argentimétricas, donde el titulante es nitrato de plata, y va a tener un anilito X, ¿sí? Dentro de las diferentes técnicas tenemos el método de Liebig, que es sin indicador, para determinar cloruros, y con indicador tenemos método de Mohr, entre los más conocidos, para determinar cloruros y bromuros, y método de Fajans para cloruros, bromuros, ioduros y sulfocianuros. Y después todo lo que es técnicas argentométricas, donde mi titulante es sulfocianuro de potasio y mi analito va a ser plata, ¿sí? Hay métodos directos, que es el del Volhard, y por retorno el Volhard-Charpentier, ¿sí? Hacemos un repaso rápido de estos métodos. Método de Liebig, mi analito va a ser cianuro y mi reactivo va a ser nitrato de plata, ¿sí? Mi reacción analítica, la plata me va a reaccionar con el cianuro para formar dicianato de plata. Y mi reacción indicadora va a ser ante el primer exceso de plata, ¿sí? El dicianato de plata me va a reaccionar con el exceso de plata para formarme el dicianato argentato de plata. Un precipitado, ¿sí? Precipitado blanco. O sea, voy a estar titulando. Voy a tener mi bureta. Un Meyer, donde voy a tener cianuro. Y voy a estar agregando acá nitrato de plata, ¿sí? Voy a agregar un volumen hasta que cada gotita me va a estar formando diciano plata y al primer exceso de nitrato de plata se me va a formar un precipitado blanco que va a ser de diciano argentato de plata, ¿sí? Eso va a marcar el punto práctico final de, de mi determinación, ¿sí? Y sabiendo el volumen que consumí de mi titulante, voy a poder calcular la concentración de cianuro que voy a tener en mi muestra problema, ¿sí? ¿Qué inconveniente tiene por ahí este método? Que el precipitado aparece antes del punto de equivalencia, pero como el error es muy pequeño, puede despreciarse. Tenemos el método de Mohr, por ahí uno de los más aplicados en formación de precipitados, sirve más que nada para determinación de cloruro y bromuro. Para bioduro y sulfocianuro, no, ya que se absorbe precipitado y dificulta ver el punto de equivalencia. Como indicador, cromato de potasio, precipita como cromato de plata, dando un precipitado rojo ladrillo. Y mi reacción analítica, básicamente, en el caso de los cloruros, por ejemplo, va a ser cloruro con plata para darme un precipitado de cloruro de plata. Y ante el primer exceso de plata se me va a formar
cromato de plata sólido, ¿sí? Acá vamos a tener una competencia de equilibrios. Consideraciones a tener este método: el pH tiene que estar entre 7 y 10, ya que el pH menor a 7, el cromato va a formar ácido crómico, que es mi indicador, y mayor a 10, la plata va a formar hidróxido de plata. Método de Fajans. Mi analito sirve tanto para determinación de cloruros, bromuros, ioduros, sulfocianuros, y como indicador se usa fluoresceína, ¿sí? La reacción analítica, como las que venimos viendo, la plata va a reaccionar con los cloruros, por dar un ejemplo, ¿sí? En el punto de equivalencia, la fluoresceína desplaza el nitrato y se absorbe en el precipitado, ¿sí? Dando un color rojo, ¿sí? Acá no es que se forme un precipitado, sino la coloración se da en la superficie del precipitado que se va formando en mi reacción analítica. Y yendo rápidamente a los métodos argentométricos, el método de Volhard, que sirve para determinación de plata, se usa como reactivo sulfocianuro de potasio y como indicador un sulfato amoniacal de hierro. Mi reacción analítica va a ser el sulfocianuro que reacciona con la plata y como reacción indicadora vamos a tener el sulfocianuro que va a reaccionar con el hierro. Si el primer exceso de sulfocianuro me reacciona con el hierro, dando un precipitado rojizo. No sirve este método para medios ácidos, ya que eso fomenta la hidrolización del hierro, ¿sí? Perderíamos el indicador. Borja-Champetier sirve para cloruros, bromuros y dioduros. Mi reactivo va a ser sulfocianuro de potasio, el mismo indicador, y mi reacción analítica va a ser el sulfocianuro con la plata en exceso, ¿sí? Este método consiste en agregar un exceso medido de nitrato de plata y titulo por retorno la plata que agregué en exceso, ¿sí? Y el primer exceso de sulfocianuro me va a dar, como vimos en el anterior, un precipitado rojo de sulfocianuro de hierro, ¿sí? Como dije, se agrega un exceso medio de nitrato de plata, el cual se valora por retorno. Bueno, habiendo hecho este repaso rápido, vamos a la resolución de ejercicios, ¿sí? Se pesan 4,5 gramos una sustancia, se disuelve y se diluye a 250 mililitros. Se toman 25 mililitros con pipeta forada, se titulan cloruros. Se gastan 20 mililitros de nitrato de plata, 0,1 normal. Determinar el porcentaje de cloruro de sodio, siendo el peso fórmula de cloruro de sodio 58,45 gramos. Entonces mi analito va a ser cloruros, ¿sí? Yo voy a determinar cloruros. Reacción analítica, voy a tener un nitrato de plata que me va a reaccionar con los cloruros. Entonces la plata me reacciona con los cloruros para formar un precipitado de cloruro de plata. Entonces, ¿cómo es esto? Yo voy a tener 4,5 gramos de una sustancia y la voy a disolver en 250 gramos, en 250 mililitros. Y de eso voy a tomar 25 mililitros, ¿sí? Planteamos el cálculo del porcentaje de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces el porcentaje de cloruro de sodio va a ser igual al volumen de nitrato de plata por la normalidad de nitrato de plata, ¿sí? Eso me va a dar los equivalentes de nitrato, que van a ser igual a los equivalentes de cloruro que voy a tener en mi alícuota, ¿sí? ¿En cuál? En 25 mililitros que yo tomé. Lo multiplico por el peso equivalente de cloruros y me va a dar la masa de cloruros que yo tengo en estos 25. Si lo divido por el volumen de la alícuota, voy a sacar la concentración, los miligramos de cloruro que voy a tener por mililitro. Lo multiplico por el volumen total, que sería 250, y voy a sacar mi masa total de cloruros, que no estaban en 4,5 gramos. Eso lo divido por el peso de la muestra, lo multiplico por 100 y voy a tener el porcentaje de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, dijimos, volumen por volumen de nitrato de plata me da los equivalentes de nitrato de plata, que va a ser igual a equivalente de cloruro, ¿sí? Mililitros se va con mililitros, siempre recuerden que las unidades tienen que ser consistentes. Voy a tener un equivalente de cloruro de sodio por cada equivalente de cloruro de plata. El peso equivalente de cloruro de sodio, ¿sí? Esta es una reacción 1 a 1, por lo cual el equivalente va a ser igual al número de moles.
se me va. Con esto ya tengo todo expresado en gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Pero esto en cuánto lo tengo, en 25 mililitros. Yo necesito saber lo que tengo en 250, entonces esta es la regla de tres simple, digamos, ¿no? Si en 25 gramos, si tengo tantos equivalentes en 25 mililitros, en 250, ¿cuánto tengo? ¿Sí? Mililitro se va con mililitro y lo divido por el peso de la muestra y multiplico por 100 y me da el porcentaje, que sería 25,97% en este caso. Pasamos a otra. Se agregan 50 mililitros de solución de nitrato de plata 0,0492 normal a una disolución de una muestra de 0,41 gramos de bromuro de potasio impuro, ¿sí? En la determinación por retorno, estamos hablando del método de Borja-Charpentier, se consumen 7,5 mililitros de una solución de tiocianato de potasio. Calcular el porcentaje de bromuro de plata y me da el peso fórmula de bromuro de plata. Entonces, para entender el sistema, tengo 50 mililitros, yo agrego a un sistema X 50 mililitros de nitrato de plata 0,0492 normal. Todos esos equivalentes de nitrato de plata me van a reaccionar con el bromuro que tengo en mi sistema. Y parte me va a sobrar de esa plata, ¿sí? Y eso que me sobra lo voy a titular por retorno con sulfocianuro de potasio, ¿sí? Consumiendo 7,5 mililitros. Yo con eso puedo calcular cuánto agregué en exceso de nitrato y cuánto es lo que efectivamente me reaccionó con el bromuro. Que el nitrato de plata con el bromuro reacciona 1 a 1, ¿sí? Entonces, calculo primero cuánto fue mi nitrato de plata en exceso, ¿sí? Yo sé que el volumen del nitrato de plata por la normalidad va a ser igual al volumen de sulfocianuro de potasio por la normalidad del sulfocianuro de potasio. Reemplazo, ¿sí? 7,5 mililitros por 0,06 normal son los miliequivalentes de sulfocianuro de potasio sobre 0,0429 normal, que es la normalidad de mi nitrato de plata. 9,15 mililitros son mi exceso de nitrato de plata. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente me reaccionó con el bromuro de potasio? 50 mililitros menos estos 9,15 que fueron mi exceso, ¿sí? Entonces, el volumen para titular el bromuro fue 50 menos 9,5, 40,85 mililitros. Yo esto si lo multiplico por la normalidad de nitrato de plata, me da los equivalentes de nitrato de plata, que va a ser igual a los equivalentes de bromuro de potasio, ¿sí? Entonces, mi reacción analítica es 1 a 1, como vemos acá en la pantalla, ¿sí? El bromuro me reacciona con la plata y me da bromuro de plata. ¿En cuánto? 1 a 1. Me pide expresar la concentración como bromuro de potasio. Entonces, planteo la misma ecuación que planteamos en el ejercicio anterior. Volumen de nitrato de plata por normalidad de nitrato de plata por peso equivalente del bromuro de potasio por 100 dividido el peso de la muestra, ¿sí? Entonces, esto es ya restando el exceso por la normalidad. Acá si quieren faltaría agregar por un miliequivalente de bromuro de plata por cada miliequivalente de plata. Entonces, miliequivalente de plata se va con miliequivalente de plata, mililitro se va con mililitro. Tengo 0,11901 gramos por miliequivalente de bromuro de plata. Por 100 dividido el peso de la muestra. Así ven que todas las unidades sean consistentes y esto me da el porcentaje de bromuro de potasio, 58,34%. Sigamos. Se desea aplicar el método de Fajans para determinar cloruros en un efluente. La concentración de cloruros varía entre 0,4 y 0,75 miligramos por mililitro, expresado como cloruro de sodio. Una condición es que las muestras de 100 mililitros de efluentes no consuman más de 40 mililitros de solución patrón de nitrato de plata. El punto A me dice, ¿cuál debe ser la normalidad de la solución patrón? ¿Cuál debe ser el título expresado en miligramos de cloruro de sodio por mililitro? ¿Cuál será el volumen mínimo que se consumirá en las valoraciones? Y calcular el error para el último caso. Entonces, primero, ¿cuál debe ser la normalidad de la solución patrón? Tengo la condición de que no debo consumir en más de 40 mililitros, ¿sí? Entonces, lo que debería hacer yo es agarrar mi efluente,
ver la concentración máxima que me puede llegar a tener, que es 0,75 miligramos por mililitro, esa sería mi peor condición. En cuánto va a estar, en 100 mililitros que va a ser mi muestra, entonces con eso puedo calcular la masa total que voy a tener de cloruros en mi peor condición. Y eso yo lo debería titular con 40 mililitros de una solución X. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos, bueno, esto vamos a dar repaso de qué servía el método de Fajans. Mi reacción analítica, que es la más importante, es los cloruros reaccionando con la plata. El volumen máximo que tengo que consumir son 40 mililitros y la concentración máxima de cloruros 0,75. Entonces, vamos a recurrir a esta fórmula. Volumen por normalidad. El nitrato de plata tiene que ser igual a los miliequivalentes de cloruros máximos que yo puedo tener en mi sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo eso? Yo sé que el peso equivalente de los cloruros es 58,5 miligramos por mil equivalente. Yo voy a tener 0,75 miligramos por mililitro. 100 es el volumen de mi fluente y 40 es el volumen máximo que yo quiero consumir de mi solución patrón, ¿sí? Estos 40 vienen de despejar acá. Pasé el volumen dividiendo. Entonces, yo calculé la masa total que voy a tener, 0,75 miligramos por mililitro por 100. Lo dividí por el peso equivalente para calcular los miliequivalentes totales. Y lo dividí por el volumen máximo que quiero consumir. Eso me dice que la normalidad máxima, la normalidad de mi solución tiene que ser de 0,032 mil equivalentes por mililitro. Vamos al punto B. Dice, ¿cuál debe ser el título expresado en miligramos de cloruro de sodio por mililitro? Bueno, esto es básicamente hacer un cambio de unidades. Recordemos que el título me dice miligramos de cloruro de sodio por cada mililitro de nitrato de plata. Esto me sirve cuando yo siempre determino cloruros con una misma solución. Puedo relacionar directamente. Bueno, consumí 10 mililitros, lo multiplico por el título y ya sé directamente la masa que tengo de cloruro de sodio. Tengo que llegar a esta expresión partiendo de los 0,032 miliequivalentes por mililitro. Entonces, esto es miliequivalentes de plata, ¿no? Entonces yo 0,032 miliequivalentes por mililitro lo multiplico por el peso equivalente del cloruro de sodio y ya directamente tengo la expresión que deseo. Los miliequivalentes son 58,5 porque la reacción es 1 a 1. Mil equivalente se me va con mil equivalente y me queda miligramos por mililitro, ¿sí? 1,87 miligramos por mililitro. El punto C me dice, ¿cuál será el volumen mínimo que se consumirá en las valoraciones? Bueno, yo lo que tengo que ir ahí es hacia la condición de concentración mínima que voy a tener de cloruro, ¿sí? Vuelvo a utilizar mi expresión de volumen por normalidad igual a mil equivalente de cloruro. Y mi concentración mínima dijimos que iba a ser 0,4 miligramos por mililitro. Lo multiplico por 100, me da la masa total de cloruros que voy a tener, lo divido por el peso equivalente y me da los pesos mil equivalentes de cloruros. ¿Sí? Todo esto son los mil equivalentes de cloruro en la muestra. ¿Sí? Esto lo divido por la normalidad de mi solución y me va a dar el volumen que voy a consumir de nitrato de plata. 21,4. ¿Sí? O sea, yo voy a tener, para que lo veamos más gráficamente por ahí, mi solución con cloruros, voy a tener mi bureta con nitrato de plata y voy a consumir un total de 21,4 mililitros hasta que vea la aparición de la absorción del indicador en el precipitado, ¿sí? El punto de equivalencia final. Y calcular el error para el último caso, ¿sí? Esto viene un poco de la teoría también. El error de lectura de la bureta es de 0,01 mililitros y esto es bien teórico. Vamos a tener un error de descubrimiento de 0,02 mililitros y como la bureta se lee al enrase y al terminar la titulación, ese error se va a duplicar. Entonces vamos a tener 0,02 mililitros de error de lectura. Entonces, mi error relativo sería, si yo consumo 40 mililitros, serían esos 0,04 mililitros sobre los 40, un 0,1% de error. Y si yo consumo 21,4 mililitros,
un 0,19%, ¿sí? Esto sería el error total. Entonces, ¿esto para qué se muestra? En que cuando uno titula o tiene que calcular la cantidad de peso patrón a pesar o el tamaño de la bureta, lo que se busca es consumir al máximo el volumen de la bureta, ¿sí? Para minimizar el error de lectura, básicamente. Bueno, pasamos al ejercicio 7. Una muestra de 3,095 gramos contienen cloruro de potasio, perclorato de potasio y materiales inertes. Se disolvió con agua hasta 250 mililitros. Una alícuota de 50 mililitros de esta solución necesitó 38,32 mililitros de nitrato de plata 0,0637 formal en la valoración por el método de Moore. Otra alícuota de 25 mililitros se trató con sulfato de vanadio para reducir el perclorato a cloruros. Y nos da la reacción, ¿sí? El perclorato pasa a cloruros en una relación 1 a 1. Y la valoración requiere 39,63 mililitros de la misma solución de nitrato de plata. Nos pide calcular los respectivos porcentajes de cloruro de potasio y perclorato de potasio. Bueno, este ejercicio tiene dos partes, ¿sí? Recordemos que la plata va a reaccionar únicamente con los cloruros. Entonces, en la parte A, donde yo tomo 50 mililitros, mi solución de nitrato de plata va a reaccionar con el cloruro de potasio, ¿sí? Con el perclorato, la plata no me reacciona. Entonces, en la primera determinación de la primera alícuota, lo que voy a estar calculando va a ser la concentración de cloruro de potasio. Y en la parte B, en el mismo sistema, todo mi perclorato va a pasar a cloruro. Entonces, cuando yo titule con el nitrato de plata, voy a titular tanto el cloruro proveniente del perclorato como el cloruro proveniente del cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, recordemos el método de Moore para calcular cloruros y bromuros, que es lo que me establece este ejercicio. Mi indicador va a ser cromato de potasio. Mi reacción indicadora, al primer exceso de plata, se me forma un precipitado rojo de cromato de plata. Entonces, como dijimos, antes de reducir el perclorato, se valora únicamente el cloruro libre del cloruro de potasio. Entonces, mi porcentaje de cloruro de potasio, como vimos en los ejercicios, va a ser el volumen del nitrato de plata por la normalidad. Eso me da los miliequivalentes de plata, que van a ser igual a los miliequivalentes de cloruro, por el peso equivalente de cloruro de potasio, por 100 dividido el peso de la muestra por el volumen de solución sobre el volumen de la alícuota, ¿sí? Reemplazamos, chequeamos unidades, ¿sí? Mililitros con mililitros, mil equivalente de nitrato de plata con mil equivalente de nitrato de plata, mil equivalente de cloruro de potasio con mil equivalente de cloruro de potasio. Está todo en miligramos, entonces peso de muestra también en miligramos. Tomamos una alícuota de 50 mililitros y la solución, la masa total la disolvimos en 250. Entonces, mi porcentaje de cloruro de potasio va a ser 29,38%. Luego se reduce el perclorato y se titula el cloruro total, ¿sí? Entonces, yo ya conozco mi concentración de cloruro de potasio. Entonces, lo que puedo hacer para calcular la concentración de perclorato es ver cuántos miliequivalentes voy a tener de cloruro de potasio, que eso cómo se hace. Eh, si vemos acá, yo gasté 38,32 mililitros de, de nitrato de plata, 0,0637 normal, para titular 50 mililitros de cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, eh, con esto calculo la normalidad de mi cloruro de potasio, ¿sí? Esto es volumen por normalidad, me da los miliequivalentes de cloruro de potasio, lo divido por los 50 mililitros, que era mi alícuota original, y me da la normalidad. Y la normalidad por el volumen de mi nueva alícuota, ¿sí?
me va a dar los mil equivalentes de cloruro de potasio que voy a tener en mi nueva alícuota, ¿sí? 1,22 mil equivalentes de cloruro de potasio. Esto va a provenir del cloruro de potasio propiamente dicho. Después voy a tener cloruros generados por la reducción del perclorato, ¿sí? Entonces, en el punto B dijimos que eh, el nitrato de plata consumido para los 25 mililitros, no recuerdo bien el volumen, pero lo que tengo que hacer es ver cuánto volumen de cloruro de plata me van a consumir esos 1,22 mil equivalentes. Lo mismo, usamos la fórmula de volumen por normalidad igual a 1000 equivalentes. La normalidad la conozco, me falta saber qué volumen de nitrato de plata me va a consumir. Entonces, 1,22 mil equivalentes sobre 0,0637 mil equivalentes por mililitro me van a consumir entonces 19,16 mililitros de nitrato de plata, ¿sí? El resto del volumen va a ser destinado para los cloruros provenientes del perclorato, ¿sí? Entonces, dijimos que consumimos en total 39,63, pero yo sé que 19,16 vienen del cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, la diferencia me dan los mililitros que vienen de los cloruros provenientes del perclorato. Eso lo multiplico por la normalidad, me da la cantidad de mil equivalentes de cloruro, lo multiplico por el peso equivalente de perclorato de potasio, que es igual al peso fórmula, porque la reacción es 1 a 1, por 100 sobre el peso de la muestra, por 250 sobre 25 mililitros, que es la alícuota que tomé. Y eso me va a dar el porcentaje de perclorato de potasio. Bueno, y por último, vamos al siguiente. Me dice, la acción de una solución de yodo alcalina sobre el laticida varfarina, y me da la ecuación, origina un peso fórmula de iodoformo, ¿sí? Por cada peso de fórmula de acetona. El iodoformo producido por 14,82 gramos de muestra se trató con 25 mililitros de nitrato de plata, siendo la reacción. Tengo el iodoformo más 3 de plata, me forman 3 moles de precipitado de yoduro de plata y monóxido de carbono. Dice a continuación, el exceso de plata se valoró con 8,83 mililitros de sulfocianuro de potasio, 0,0359 formal. Me pide calcular el porcentaje de varfarina. Bueno, antes que nada hay que entender lo que nos dice el ejercicio. Yo tengo el raticida llamada varfarina, ¿sí? La reacción de que al reaccionar con la solución de yodo me va a formar un peso fórmula de iodoformo, ¿sí? Entonces, se puede decir que la cantidad de moles de iodoformo van a ser equivalentes a la cantidad de moles de varfarina que yo tenía originalmente en mi sistema, ¿sí? Y mi reacción analítica va a ser esta. Yo para resolver el ejercicio voy a necesitar esta, ¿sí? Yo sé que cada mol de iodoformo, que va a ser equivalente a un mol de varfarina, me va a reaccionar con 3 moles de plata, ¿sí? Entonces, a continuación, el exceso de plata se valoró con 8,9. Tengo una reacción por retorno. Entonces, agrego un exceso de nitrato de plata, sé la cantidad de miliequivalentes totales, parte me va a reaccionar con los moles de iodoformo liberados, y el exceso lo voy a titular por retorno, ¿sí? Entonces, calculamos el exceso de nitrato de plata. Vamos a lo mismo, volumen por normalidad va a ser igual al volumen por normalidad. Tengo volumen de nitrato de plata, que esto va a ser mi exceso, que quiero medir, va a ser igual al volumen de sulfocianuro de potasio, que dijimos que iba a ser 8,83 mililitros por la normalidad, dividido mi normalidad de nitrato de plata. Me da que el exceso de nitrato de plata que yo agregué a mi sistema es de 13,96 mililitros. ¿Cuánto agregué originalmente? 25. Entonces lo que me reaccionó con el iodoformo en realidad son 25 mililitros menos 13,96, ¿sí? Eso me reaccionó finalmente con la varfarina. Eso por la normalidad me va a dar la cantidad de mil equivalentes que tengo yo de nitrato de plata, que van a ser igual a los mil equivalentes de,
de iodoformo y que después haciendo el pasaje a moles, voy a tener la cantidad de moles de varfarina, ¿sí? Entonces, mi porcentaje de varfarina va a ser igual a 25 mililitros menos 13,96, ¿sí? Sería el volumen que realmente me reacciona con el iodoformo por la normalidad del nitrato de plata. Yo tengo un peso milifórmula de nitrato de plata por cada peso equivalente de nitrato de plata. Y acá ya voy directamente a mi reacción analítica para empezar a hacer los cambios de unidades, ¿sí? Yo sé que por cada peso fórmula de iodoformo tengo 3 pesos milifórmula de nitrato de plata, ¿sí? ¿De dónde sale? Tengo 3 acá, 3 acá. Lo multiplico por el peso fórmula de la varfarina, ¿sí? Me lo da acá el ejercicio. En gramos, 0,308 gramos por peso milifórmula por 100 dividido el peso de la muestra, ¿sí? Yo con esto ya calculo eh, la masa total de varfarina, ¿sí? Porque yo tengo que un peso milifórmula de iodoformo, si quieren ver que falta algo, tengo por un peso milifórmula de varfarina por cada peso milifórmula de iodoformo, ¿sí? Ahí hago el último pasaje y ya tengo todo, ¿sí? Me da que mi porcentaje de varfarina es igual a 0,174%. Y bueno, después la mayoría de los ejercicios de precipitados en técnicas volumétricas son similares, ¿sí? Tengo un agregado tengo una solución problema, tengo una técnica analítica en la cual consumo un cierto volumen de plata, generalmente, y lo único que tengo que hacer son los pasajes de unidades para llegar al resultado, dependiendo que me pide, si en porcentaje, en- en concentración, en lo que fuese. Bueno, nos vemos.